Vamos a seguir con nuestro tema, Aviva tu obra, un tema muy importante, muy necesario, algo que Dios está moviendo en medio de este lugar, de esta ciudad, de nuestra comunidad, no solamente en medio de nosotros, sino es un sentir que están haciendo en diferentes lugares, en diferentes ciudades, en diferentes países. Cuando la situación financiera, política, social se pone muy difícil, inmediatamente la iglesia empieza a reaccionar, empieza a despertar de su letargo y empieza a buscar a Dios. Así es que Dios está moviendo a la iglesia en todos lados, o sea, no nada más nosotros, esto no es algo para nosotros solamente. Dios está moviendo a su iglesia, al cuerpo de Cristo, para poder tener un avivamiento que se necesita para la palabra de Dios. Estamos en Habacuc capítulo 3. Habacuc capítulo 3 hemos estado hablando, empezamos la semana pasada, cómo se desarrolla un avivamiento o cuándo es el tiempo en que viene un avivamiento. Habacuc 3:2 dice: Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Hace 8 días decíamos que un avivamiento se desata en alguna región del mundo, en algún lugar, cuando hay por lo menos 3 elementos que se llegan a combinar. Número 1, un grupo de creyentes que no solamente reconoce su necesidad de Dios, no solamente reconoce su pecado, sino que siente la carga y la necesidad del pecado de toda una región, ¿verdad? Empieza a sentir: nuestro pueblo ha pecado, como Daniel clamaba, yo y mi pueblo hemos pecado. Nehemías también oraba de la misma manera: Señor, yo y mi pueblo hemos pecado. Y mucha gente en la Biblia tenía esa carga. No es nada más decir: oye, pues qué mal está la situación. No, pues sí, fíjate que está gacho. No, pues vámonos cada quien a nuestro lugar. No, se trata de decir: está fea la situación, está difícil la situación, pero yo voy a hacer algo. Yo me voy a doblar delante de Dios porque estoy sintiendo el peso de la necesidad del lugar, de la ciudad donde yo vivo. Se necesita también empezar a orar con intercesión, a decirle a Dios: Dios, detén en este momento tus juicios, detén tu venir si es necesario, y danos tiempo, Señor, de empezar a predicar tu palabra, que pueda venir mucha gente más a conocer acerca de ti. Y se necesita tener temor de la palabra de Dios. Cuando uno tiene temor de la palabra de Dios, uno empieza a actuar la palabra de Dios, empieza a vivir la palabra de Dios, nos convertimos en hacedores de la palabra de Dios y no tan solamente oidores, ¿verdad? Ese es el problema en muchos cristianos. Oímos la palabra de Dios, pero no la empezamos a poner por práctica. Cuando se combinan estos 3 elementos, esa necesidad que empieza uno a sentir, esa angustia que empieza uno a sentir, y empieza uno a orar con intercesión poderosa, y empieza uno a temer la palabra de Dios y a ponerla por práctica, entonces empiezan a mover las cosas para que Dios empiece a derramar un avivamiento en un lugar. Esto es como cuando se produce un tornado, ¿verdad? Aquí estamos en tierra de tornados. Y ustedes saben que para que un tornado se produzca, no es nada más porque pues, al de las noticias se le ocurrió decir que va a haber un tornado. Tiene que haber una conjugación de elementos climatológicos para que se pueda dar un tornado. Primero tiene que haber nubes, tiene que haber un campo grande de nubes. Después tiene que venir una corriente fría del norte. Es un viento seco, pero frío. Y después, de parte del Golfo de México, viene una corriente de aire húmedo y caliente. Cuando chocan estas 2 corrientes de aire y hay un banco grande de nubes, se llama lo que los climatólogos o meteorólogos le llaman una supercélula. Y esa supercélula, al momento de que chocan estas corrientes, empieza a girar en un vórtice ahí arriba, que empieza a agarrar velocidad hasta que baja y se convierte en un tornado. Así es como se produce. Exactamente pasa lo mismo en el mundo espiritual. Cuando hay un grupo de cristianos que empiezan con una carga tremenda y empiezan a interceder y empiezan a clamar y empiezan a preocuparse por predicar la palabra, se empieza a formar una supercélula espiritual. Y Dios puede entonces derramar ahí un avivamiento tremendo.
La Biblia nos habla, hermanos, de muchos avivamientos. Mucha gente que se volvió a Dios, dejaron los caminos de perversidad que tenían. Y cada avivamiento que vemos en el Antiguo Testamento fue caracterizado por un líder que Dios levantó. Reconoció la aridez espiritual en la cual estaban viviendo, y en cada caso ese líder tomó las medidas necesarias, no tuvo miedo y le dio a conocer ese deseo al pueblo. En el Nuevo Testamento la cosa es diferente. En el Nuevo Testamento el avivamiento ya no se derrama por causa de un líder, sino se derrama por causa de la iglesia. A partir del Nuevo Testamento entramos ya en la era de la iglesia. Ya no es la época de los grandes líderes, que eran los que iban delante, sino ya es el cuerpo de Cristo funcionando como la iglesia. Déjenme darles algunos de estos avivamientos. Vamos a ver si nos da tiempo para ver, saqué 7, a ver si los vemos rapidito. Cada uno de estos avivamientos que vamos a ver, tuvo ciertas características. Algo sucedió en esos avivamientos. Dios hizo algo especial cuando vinieron esos avivamientos. Y quiero que mientras lo vamos viendo, y si tienen la curiosidad de ir anotando ahí en sus boletines, ahí les puse las rayitas, o en sus libretas, como quieran, quiero que vayan viendo, porque algunos de esos elementos ya los estamos viviendo aquí. Ya los estamos viendo ahorita aquí. Es decir, esos elementos que les digo como que se están empezando ya a formar, y como que algo va a suceder. Algo va a suceder. El Señor va a hacer algo aquí. Decía el canto, Benji, algo nuevo va a suceder. El Señor ya preparó, estamos juntos otra vez alabando al Señor, ¿verdad? Decía un canto viejito. Vamos a ver, el primer avivamiento fue en tiempos de Moisés. Número 1, Moisés. Éxodo capítulo 32, ahorita vamos a ver ahí. ¿Cuál es el contexto en el que se da este movimiento, este avivamiento en tiempos de Moisés? Si ustedes se acuerdan, el pueblo de Israel sale después de estar 400 años esclavo en Egipto. Son 10 generaciones de israelitas que salen con mano poderosa de Dios por medio de Moisés. Llegan al desierto, están ahí en el desierto, y entonces ellos pues vienen de haber vivido en esclavitud, y Dios les tiene que revelar leyes, Dios les tiene que dar leyes para que ellos puedan vivir de acuerdo como quieren. ¿Cuál es la característica, las 3 características de este avivamiento? Letra A, o número 1, la ley. La ley. ¿Qué pasó en este avivamiento? Dios les da a conocer la ley. Éxodo capítulo 32, versículo 15. En adelante, fíjense lo que sucede. Volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Esto sucedió 40 días estuvo Moisés arriba en el monte con Dios. Versículo 16, las tablas eran obra de Dios. La escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, le dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Y Moisés le responde: no es alarido de fuertes, ni voz de alaridos de débiles. Voz de cantar oigo yo, dice Moisés. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés, y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego, y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas. ¿Y qué hizo Moisés con eso? ¿Querías oro? Pues ahora te lo tragas. Se lo revolvió con agua, el oro, y se lo dio a beber. Los que lo bebieron se murieron, porque el oro contiene cianuro, y el cianuro es el veneno más peligroso que hay para intoxicar a una persona. Así es que imagínense el carácter de este angelito llamado Moisés. Versículo 21. Dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y fíjate la respuesta de Aarón: no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal, porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Ya pasaron 40 días, más de un mes que se fue y no ha pasado nada.
Y yo les respondí, ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron. Lo eché al fuego y que sale el becerro. ¡Qué óvole! ¡Cuánta inocencia de Aarón! ¿Verdad? Le dije, pues a ver, ¿quién tiene tantito oro? Y le trajeron montones de oro. Yo lo puse en el fuego y cuando me di cuenta, ¡pum!, salió un becerro de oro. La idolatría. Estaban metidos en la idolatría. ¿Tenía dinero el pueblo de Israel? Claro que tenía. ¿En qué le estaba usando? En la idolatría. ¿Se dan cuenta? En la idolatría. 25. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón le había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Véngase conmigo. Se juntaron con él todos los hijos de Leví, y él les dijo, así ha dicho Jehová el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, y pasad, y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano, y a su amigo, y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. A grandes males, grandes remedios. ¿Quién pecó? No, pues como 3,000. Gas. Moisés, pero espada. Y cada uno agarre su espada y vaya y mate a su hermano, a su amigo, a su pariente. Si estuvo participando en esto, tiene que morir. Este avivamiento de Moisés, hermanos, empieza con la ley. Pero cuando la ley de Dios se establece, entonces se establece el juicio de Dios. Y la ley de Dios dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Gracias a Dios porque estamos viviendo en la era de la gracia. Si estuviéramos en la era de Moisés, yo no sé cuántos de aquí ya no estaríamos. Pero gracias a Dios. Entonces, en el avivamiento de Moisés, número 1, la ley se establece. La ley de Dios. Número 2, en el avivamiento de Moisés, se construye el tabernáculo de reunión. Es decir, no es lo importante el tabernáculo físicamente, sino la importancia que se le da a la presencia de Dios. La importancia que se le da a poder hablar directamente con Dios. Capítulo 33, versículo 7. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba, y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda, y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. ¡Qué espectáculo, hermanos! ¡Qué cosa! Imagínense un campamento, eran 2 millones de personas más o menos, en tiendas de campaña. Y dice que cuando Moisés se levantaba, salía de su tienda, empezaba a caminar hacia el tabernáculo de reunión. Imagínense toda la chismeadera entre todos, ¿no? Ahí va Moisés, ¡ey! Ya salió Moisés, ya se paró Moisés. Y todos se paraban, ¡ay! ¿Dónde va? Y todos se asomaban a sus tiendas. Y todos iban viendo cómo Moisés iba caminando. Y todos salían de sus tiendas y se quedaban ahí paraditos, viendo a Moisés que iba hacia el tabernáculo de reunión. Porque dice que lo puso lejos. Entonces tenía que ir caminando Moisés y todo el pueblo se iba juntando despacito atrás. Y se quedaba viendo a Moisés. Y dice que cuando Moisés entraba en el tabernáculo, versículo 9, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo. Y Dios mismo hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda. ¿Y qué hacían? Adoraban. La presencia de Dios era importante. Cuando estás viviendo un tiempo de avivamiento, una de las cosas que se restablece es el tiempo de la adoración. Es el tiempo de la convicción, el tiempo de buscar la presencia de Dios, el tiempo de dejar los ídolos, los dioses ajenos, y buscar la presencia de Dios. La otra característica del avivamiento en tiempos de Moisés
es una nueva generación de líderes. Se empieza a preparar una nueva generación de líderes. Dice el capítulo 33, versículo 11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento, pero, me encantan los peros en la Biblia, pero Josué, el hijo de Nun, el que no se le separaba a Moisés para nada, el que estaba listo para agarrar a la siguiente generación, dice: Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Toda la gente hasta acá atrás, el único que estaba ahí pegadito era Josué. Y cuando llega el tiempo de partir de Moisés, ¿quién se quedó al frente? Josué, hijo de Nun. Y fue el que tuvo que liderar toda la conquista a la tierra prometida. Cuando hay un tiempo de avivamiento, hermanos, está la ley de Dios, se establece la palabra de Dios, hay temor en el pueblo por la palabra de Dios, se reconoce la presencia, la importancia de la presencia de Dios en tu vida. No es venir a cantar. La adoración y la alabanza no tienen que ver con venir a cantar. No tiene que ver con que pongas alabanzas en tu carro o en tu casa. Eso no es alabanza, adoración. Alabanza, adoración es oír la voz de Dios y obedecer sus mandamientos. Y como consecuencia, por alegría, cantamos. ¿Ok? Pero no venimos aquí para ver cómo se va a poner la alabanza. La alabanza ya la traes adentro. La alabanza brota de ti. La alabanza brota de labios agradecidos por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Siguiente avivamiento, número 2. El avivamiento en tiempos de Samuel. El profeta Samuel. Este niño por el cual Ana oraba y este niño por el cual Ana lo entregó. Ella no dio $500. Ella dio a su hijo. Lo amaba mucho. Amaba a su hijo. Lo había esperado por años. Y el Señor se lo concede. Y a la edad de 3 años, el niño va y se lo regala al sacerdote Elí. Eso es una ofrenda. Eso es una ofrenda de sacrificio. Eso sí es un sacrificio. Entregó al hijo que más amaba. Lo puso en manos de Dios. Pero este hijo se llamaba Samuel. Y Samuel se convierte en el más grande de los jueces de la nación de Israel, y es el elemento de transición entre la judicatura, el tiempo de los jueces, y el inicio de la monarquía en la nación de Israel. Él es el enlace que Dios usa. Y en tiempos de Samuel viene también un avivamiento muy importante. Primer libro de Samuel, capítulo 7. ¿Cuál es el contexto aquí? Habían pasado 20 años sin la presencia de Dios en Israel. Había lamento, había hambre espiritual. El versículo 2 de primero de Samuel dice: desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años. Y toda la casa de Israel se lamentaba en pos del Señor. 20 años sin la presencia de Dios. 20 años, la edad de algunos de los que están por aquí. 20 años y no podía estar la presencia de Dios en Jerusalén. Ese era el contexto. ¿Cuáles fueron las características de este avivamiento en tiempos de Samuel? Número 1, Dios era la prioridad. Samuel les dice: no va a pasar nada, no va a suceder nada si Dios no se convierte en el número 1 de nuestras vidas. Versículo 3. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, entonces quiten los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparen su corazón a Jehová, y solamente a él servid, y les librará de la mano de los filisteos. ¿Cuáles son los filisteos que están alrededor de nuestra vida? ¿Cuáles son los problemas, conflictos, tribulaciones, temores que nos están atacando todos los días? Dice: ¿quieres ser libre de todo eso? Les dice Samuel. Quita todos tus altares, quita todos tus dioses, quita todo lo que te está robando el número 1 de la presencia de Dios, y pon a Dios en primer lugar en tu corazón, y entonces Dios te va a salvar.
Esa fue la primera característica, Dios como prioridad. Segunda característica, arrepentimiento. En este avivamiento hay arrepentimiento por las palabras de Samuel. Versículo 4. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solamente a Jehová. Y Samuel dijo: reúnan a todo Israel en Mizpa y yo voy a orar por vosotros. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día y dijeron: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Se arrepintieron. ¿Y sabes qué hicieron? Sacaron agua. Y tú dices: pues qué chido, le abrieron a la llave. No, Señor. El agua en este lugar era un tesoro. El conseguir agua en este lugar para alimentarse, para beber, para sus familias, para sus animales, era un verdadero tesoro. Yo no sé si de aquí alguien de donde viene alguna vez sufrieron alguna sequía. Yo, gracias a Dios, no sé lo que es una sequía, pero debe de ser algo horrible. El ver cómo tus hijos te están pidiendo agua y no hay agua. El quererte dar por lo menos ya no un bañito en jacuzzi, mano, por lo menos un baño vaquero, ¿no? O un baño de torero, oreja y rabo, baño ruso. Y no hay agua. Y no hay agua. Hace el año pasado, el antepasado, no sé si todavía esté, pero qué sequía tan grande hubo en gran parte del norte de México. Y pasaban las escenas, los campos que antes se veían fértiles y llenos de vida y de cosechas y de animales, secos, áridos, la tierra quebrada y los esqueletos de los animales por todos lados regados, porque no hubo agua. En este lugar era exactamente lo mismo, hermanos. Estos lugares no era fácil conseguir agua. Tenían ciertos pozos y tenían reglas y tenían que cuidar el agua porque era un tesoro para ellos el agua. Y dice que ellos en su arrepentimiento tomaron lo más valioso que tenían, que era el agua, y la derramaron delante de Jehová. Tal era el arrepentimiento que tenían. Cuando hay avivamiento, amados, hay arrepentimiento en nuestro corazón. Y renunciamos a lo que más queremos. La tercera característica de este avivamiento en tiempos de Samuel: victoria. Hubo una victoria grande. Versículo 9. Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel. ¿Y qué pasó? Jehová lo oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. ¿Qué tal? El profeta, sacerdote, juez Samuel, en el momento de estar ministrando la presencia de Dios, en ese mismo momento, los filisteos se vienen encima del pueblo de Israel. Pero como estaba fuerte la presencia de Dios en ese avivamiento, dice que Dios tronó en aquel día. Imagínate el tronido. Imagínate el cielo, cómo empezó a aventar rayos y cómo se empezaron a ver esos truenos, que los filisteos, dice, se atemorizaron, quedaron paralizados y el Señor les dio la victoria. Cuando hay avivamiento, hermanos, ponemos a Dios como prioridad, hay arrepentimiento en el pueblo y hay victoria de parte de Dios. Y aquí hemos visto muchas victorias. Aquí hemos tenido testimonios de muchas victorias. Dios ha tronado en contra de nuestros enemigos fuerte. Tercer avivamiento, en el tiempo de David. En tiempos de David, en el segundo libro de Samuel, capítulo 6. ¿Cuál es el contexto? Hay un nuevo rey en Israel. Samuel nombró a Saúl, Saúl arregó y entonces tuvo que venir David como rey. Ahora está David como rey. Es el nuevo rey de Israel. Han pasado muchos años, pero se dan las condiciones ahora para poder trasladar el arca, por fin, a Jerusalén. Dice que en la historia anterior de Samuel habían pasado 20 años y el arca de Israel estaba ya metida en otro lado y el pueblo se lamentaba. Ahora, después de más años,
En tiempos de David se dan las condiciones para poder traer el arca y viene un avivamiento en medio de la nación. ¿Qué características tuvo este avivamiento? Número 1, un mover de alabanza y adoración. Hubo alabanza y adoración. Empezó en el capítulo, ¿qué dije? 6, segunda de Samuel 6, versículo 1. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió a Bahalía de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Versículo 5, fíjate lo que pasó. Y David y toda la casa de Israel. ¿Cuántos eran los que iban con David? 30,000 personas. De hecho, varones. 30,000 varones. ¿Y por qué digo varones más? Porque los varones somos los más... ¿Qué es la palabra de Dios? Para alabar al Señor. Las mujeres se deschongan. Y los hombres. 30,000 varones. 30,000 varones. Versículo 5. David y toda la casa de Israel, ¿qué hacían? Danzaban delante de Jehová. ¿Cómo? Con toda clase de instrumentos de madera de haya, o sea, madera fina, con arpas, salterios, panderos, flautas, címbalos. ¡Qué ruidero! ¿Cuál fue la segunda canción que cantaron Benji ahorita? Ah, rey, ¿sabes qué? Ahí me faltaba el cencerro. Hosanna. Y unas tarolitas, ¿no? Heme aquí, envíame a mí. Ok. Imagínense, qué ruidero era eso. Venía el carro con el arca y 30,000 hombres detrás, danzando, gritando, traían instrumentos. Yo no sé si les dio tiempo de afinar todos. Imagínate 10,000 arpas. A ver, dámela para 10,000. Yo no sé cómo era eso, man, pero era una alegría increíble. Cuando hay avivamiento, cuando Dios derrama avivamiento en algún lugar, la alabanza y la adoración se desatan. La alabanza y la adoración se empiezan a sentir por todos lados. Es un mover nuevo, es un mover diferente. Cada movimiento de avivamiento, eso lo vamos a ver la próxima semana, mejor no les digo, se los adelanto, es la próxima semana. Me dan ganas. Ok, otra característica. Se desata el mover de alabanza. La siguiente característica en tiempos de David, en este avivamiento: santidad. Hubo santidad. Había alabanza, había danza, pero la presencia de Dios se respetaba. No era todo gritos y sombrerazos. A la hora de ser santos, había que ser santos. Versículo 6, cuando llegaron a la tierra de Nacón, Usa, que era de los hijos de Abinadab, extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaron. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y le hirió ahí Dios. Por aquella temeridad cayó muerto junto al arca de Dios. Oye, Usa era de los buenos. Era hijo de Abinadab, del sacerdote. Era de los principales que había ido por el arca. Iba cuidando el arca. Le iba echando ganas, iba danzando, bailando, pero él iba pendiente del arca. Y de pronto en el camino los bueyes tropiezan y el carro se ladea, y Usa extiende su mano y toca la santidad de Dios. No, por muy bueno que seas, por muy buenas intenciones que tengas, la santidad de Dios no se toca. La santidad de Dios se respeta. En ese momento cayó muerto. ¿Qué significa esto, hermanos? Nosotros somos muy temerarios y muchísimas veces
nos hemos atrevido a tocar la santidad de Jehová. Bendito sea Dios que estamos en tiempo de gracia. Pero muchos de aquí ya no tendríamos cabeza, porque nos hemos atrevido a tocar la santidad de Jehová. Cuando Dios está hablando, cuando estamos ministrando la presencia de Dios, y tú estás distraído en tus rollos, y se lo digo a ustedes, muchachos jóvenes, cuando ustedes están en sus rollos y les vale un cacahuate que la presencia de Dios esté aquí, están tocando la santidad de Jehová. Y denle gracias a Dios que los juicios de Dios no se desatan. Pero en este mover hubo santidad, había santidad. Y la santidad dice que nadie puede tocar la gloria de Dios. Nadie se puede meter con la santidad de Dios, porque entonces caerá muerto. Nosotros por gracia somos salvos, vuelvo a insistir. Y démosle muchas gracias a Dios, porque estamos en la época llamada de la gracia, del perdón. Si estuviéramos bajo la ley, la mayoría de nosotros ya no estaría aquí. La tercera cosa que pasó en el tiempo del avivamiento de David, hubo prosperidad. Prosperidad. Versículo 11. Estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses nada más. 3 meses. Como se iba a caer el arca, el carro se descompuso, se le ponchó la llanta, se le ponchó un buey. Entonces dijeron, no podemos llevarla a Jerusalén. Entonces la tomaron con cuidado los sacerdotes y la pusieron. ¿Quién está aquí cerquita? Aquí vive Obed. Y la llevaron a su casa y la pusieron ahí, mientras vemos la manera de cómo la vamos a trasladar. 3 meses. Y fíjate lo que pasó ahí. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David, a la ciudad de Jerusalén. ¿Dónde está la presencia de Dios, hermanos? Hay prosperidad. Donde está la presencia de Dios, donde hay santidad, donde hay alabanza y adoración de todo corazón, ahí el Señor envía bendición y vida eterna. El Señor derrama prosperidad. Muchos de aquí han prosperado. Muchos de aquí en este tiempo han empezado a prosperar en sus trabajos, en sus negocios. Hemos escuchado testimonios a cada ratito. Me aumentaron en el trabajo, me dieron un aumento, encontré un trabajo mejor, el Señor me dio una casita, el Señor me dio por acá, el Señor me dio por allá. Donde está la presencia de Dios, ahí hay prosperidad. Cuando Dios empieza a moverse en medio de su pueblo, hay prosperidad. Esta es una señal de que Dios quiere traer un avivamiento a su nación. Cuarto avivamiento en el tiempo de Josafat. Años después de David, muchos años después de David. Más de 100 años después de David. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20. ¿Cuál es el contexto en el que se da este avivamiento en tiempos del rey Josafat? Había una inminente amenaza de guerra de naciones muy poderosas alrededor de ellos. Era un tiempo de tribulación, no eran tiempos fáciles. El rey de Judá, el reino ya se dividió, ya no es solamente Israel, se divide, el norte Israel y el sur Judá. Y en el reino de Judá está el rey Josafat, amenazado por 3 naciones que quieren venir a conquistarle. ¿Cuáles son las características de este avivamiento? Número 1, dependencia de Dios. En este avivamiento se empezó a desarrollar una dependencia total de Dios. Versículo 12 de segundo de Crónicas 20. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza. ¿Contra qué? Contra tan grande multitud que viene sobre nosotros. Y no sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. ¿Alguna vez has estado en esta situación? Señor, no sé qué hacer. Señor, es muy fuerte lo que viene en contra de mí. Es muy fuerte lo que estoy viviendo, Señor. No sé qué hacer. Ya busqué por todos lados, no tengo quien me ayude, nadie me quiere tirar ni siquiera un cacahuate, Señor. ¿Qué hago? No sé qué hacer. A ti vuelvo mis ojos. Y dice el Señor, ay, angelito, hasta que te acordaste.
En este tiempo de avivamiento, hermanos, la nación bajo el reinado de Josafat aprendieron que tenían que depender solamente de Dios, que solamente podían depender de Dios. La otra característica es que empezaron a venir nuevas generaciones de profetas. Se empieza a levantar una nueva generación de hombres de Dios. De este hombre que habla en el versículo, los siguientes versículos, Jaziel, se remonta hasta Asaf, su genealogía. Asaf fue un gran salmista, un profeta en tiempos de David. Y muchas generaciones después viene este hombre. Versículo 14 dice, estaba ahí Jaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Geliel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, 5 o 6 generaciones atrás, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová te dice así, no temas, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Total dependencia de Dios. Una nueva generación de profetas. No eran los profetas viejos. Era un hombre que venía de un linaje de profetas, de un linaje de salmistas, de adoradores. Asaf era el principal de los cantores en el tiempo de David. David era el músico, pero Asaf era el músico principal, el que dirigía todos los coros. Y una descendencia después, 6 generaciones después, se levanta Jaziel en medio de una crisis, cuando se requiere de un avivamiento. Y Jaziel no dice, así dice el Señor, no temas, ni te amedrentes, porque el Señor está contigo. No es tu guerra, Josafat, es la guerra de Dios. Bendito sea Dios. Nuevos profetas. Tercer característica de este avivamiento. El temor se volvió gozo. El temor se vuelve en gozo. Versículo 20. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. 2 palabras importantísimas. Seguridad y prosperidad. Seguridad y prosperidad. Versículo 21. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. ¿Se dan cuenta? La alabanza otra vez, en medio de la guerra, en medio de la situación difícil, en medio de las amenazas de los enemigos, la alabanza, glorificada a Jehová. El rey lo pudo haber hecho en ese momento. A ver, mándenme a toda la infantería primero, mándenme a todos los diestros en el arco y la flecha, mándenme la artillería, mándenme la fuerza aérea primero por delante. No, Señor. Primero dijo, van los cantores, van los de la alabanza, y tienen que decir, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Versículo 22. Y cuando empezaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá. ¿Y qué pasó? Se mataron unos a otros. ¿Cuándo sucedió esto? Cuando empezaron a alabar al Señor. ¿Quién cantaba esa canción? Cuando estés en una lucha y no puedes alabar a Dios y te sientes derrotado por el mismo Satanás, levanta ya tus manos, la victoria nuestra es, dobla tus rodillas, glorifica al Señor. Es que no le puse efecto acá, y dije, no, si no me seguía, pero pues bueno. Cuando empiezas a alabar a Dios, hermano, la alabanza tiene un poder que no podemos imaginarnos. No es la música, no es el instrumento, no es la voz. Dices, es que yo canto como sapo. Los sapos alaban al Señor padrísimo, man. No tienen voz los sapos, pero tienen ritmo. No sé si ustedes atrás de sus casas algunos tienen una charquita, pero a mí me encanta salirme en las noches, cuando es tiempo de ranas, de sapos,
Porque en una charquita que hay allá atrás empiezan los sapos. Y les agarra el ritmo, bro. Brap, 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 brap. Y luego empiezan gritos. Prick, 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 brap, 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 brap. Me encanta, porque te sales y empiezas y le agarra el ritmito, man. Van medidos, o sea, lo hacen, bueno, después les hablo de los animales. Pero aún los sapos cantan, mano. Nosotros con mucho mayor razón, aunque cantemos medio fellito, alaba a Dios. Si no quieres cantar, abre un salmo y empieza a declararlo, así nada más leído. Eso es alabanza también. Empieza a leer lo que la Biblia dice. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Ahí estás alabando a Dios. Empiezas a alabar a Dios de esa manera y cosas empiezan a suceder. Dice que las emboscadas de los enemigos se pusieron en contra de ellos y se empezaron a matar unos a otros. Capítulo 20, versículo 27. Y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén, gozosos, porque Jehová les había dado gozo, librándolos de sus enemigos. Cuando hay tiempo de avivamiento, el temor se convierte en gozo. El temor se convierte en alegría. El temor es sustituido por cantos de alegría. Eso es una señal del tiempo de avivamiento. Quinto avivamiento, Ezequías, ahí la llevamos. En tiempos del rey Ezequías, segundo libro de Crónicas 29-31. Segundo libro de Crónicas, bueno, ahorita vemos los capítulos 29. ¿Cuál es el contexto en este avivamiento? ¿Qué pasó? Estamos hablando aquí después de Josafat, más o menos 180 años después del gran avivamiento de tiempos de Josafat. 180 años ya pasaron entre Josafat y Ezequías. Ha venido una sucesión de reyes que han ido apartando al pueblo hacia lo malo y se han ido olvidando del Señor. En 180 años se volvieron a olvidar del Señor. Y entonces el rey Ezequías está haciendo este gran avivamiento en sus tiempos. ¿Qué fue lo que pasó? Segundo de Crónicas 29, capítulo 3. La primera característica, hubo una purificación del culto a Dios. Se purifica el culto a Dios. Versículo 3, en el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. E hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental. Los hizo venir porque ya se habían ido. Ya no había sacerdotes, ya no había levitas, ya no había quien atendiera el templo. Los hizo venir y los reunió en la plaza oriental. Versículo 5, y les dijo: oídme, levitas, santifíquense ahora y santifiquen la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y saquen del santuario la inmundicia. Imagínense, para que el rey tenga que decir eso del templo, del grandioso templo de Salomón. Saquen de ahí la inmundicia. Había inmundicia en la casa de Dios, porque los sacerdotes en los reinados anteriores habían convertido las cámaras sagradas en lugares de prostitución y de emborrachamiento. Las cámaras sagradas del templo, donde estaban los utensilios santificados al culto a Dios, se habían convertido en cámaras de prostitución. Lo que tuvo que hacer en este avivamiento, santificar al pueblo, santificar el culto a Jehová. Segunda característica, restablece el servicio de los ministerios, restablece el servicio de los levitas. Versículo 10, ahora pues, yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Hijos míos, les dice el rey, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis, y seáis sus ministros y le queméis incienso. Tiene el rey ahí a todos los sacerdotes, a todos los levitas que ya habían huido, ya se habían ido. Cada uno andaba en sus business, cada uno andaba en sus ocupaciones, habían agarrado tierras. Dios les había dicho: ustedes no van a agarrar tierra,
porque el trabajo de ustedes está en la casa de Dios. Pero se habían olvidado. Y les dice, no se engañen, no es ese su trabajo, a eso no fueron llamados. Tienen que estar aquí para servir al Señor. El servicio, los ministerios se empiezan a reorganizar, hermanos. Se empiezan a poner líderes nuevos. Se reanuda el trabajo sacerdotal para empezar a servir al pueblo, para enseñar la ley de Dios. ¿Se dan cuenta de lo que está pasando? En medio de nosotros Dios está levantando nuevos líderes, está levantando nuevos ministerios, está levantando gente que está haciendo otro tipo de cosas. Se está reorganizando el servicio que vamos a hacer. Ayer me dio mucho gusto que hubo 3 reuniones que les platiqué hace rato y yo no estuve en ninguna de ellas. Y las reuniones se llevaron a todo dar. Y hubo bendición y estuvieron a todo dar. ¿Por qué? Porque no se trata del pastor, se trata de la iglesia, se trata del cuerpo de Cristo, se trata de que los ministerios nuevamente se empiezan a reorganizar y todos los servidores y todos los levitas empieza cada uno a tomar su lugar que tiene que desarrollar. Eso es una bendición, eso es una bendición. La tercera característica en este tiempo de avivamiento de Ezequías, se restablecieron los diezmos, las ofrendas, y como consecuencia hubo prosperidad en toda la nación. Capítulo 31, versículo 4 dice, mandó también al pueblo que hablaba en Jerusalén que diera la porción correspondiente a los sacerdotes y levitas para que ellos se dedicaran a la ley de Jehová. Y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo en abundancia los diezmos de todas las cosas. También los hijos de Israel y de Judá, que habitaban en las ciudades de Judá, dieron del mismo modo los diezmos de las vacas y de las ovejas, y trajeron los diezmos de lo santificado, de las cosas que habían prometido a Jehová su Dios, y las depositaron en montones. Fíjate lo que dice el siguiente versículo. Otoniel, ahí te lo dedico. En el mes tercero comenzaron a formar aquellos montones. ¿Y terminaron cuándo? 4 meses la gente acarreando todo lo que le habían robado a Dios de diezmos y ofrendas en tanto tiempo. Empezaron a hacer montones. Y por 4 meses consecutivos la gente estuvo trayendo. Y dice que se hicieron unos montones tremendos. Versículo 8. Cuando Ezequías y los príncipes vinieron y vieron los montones, bendijeron a Jehová y a su pueblo Israel. Y preguntó Ezequías a los sacerdotes y a los levitas acerca de esos montones. Y el sumo sacerdote Azarías de la casa de Sadoc le contestó: desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa de Jehová, hemos comido y nos hemos saciado, y nos ha sobrado, ¿cuánto? Mucho, dice el Benji. Porque Jehová ha bendecido a su pueblo y ha quedado esta abundancia de provisiones. Entonces mandó Ezequías que prepararan cámaras en la casa de Jehová, y las prepararon, y en ellas depositaron las primicias y los diezmos y las cosas consagradas fielmente, y dieron cargo de ello al levita Conanías el principal, y Simei su hermano fue el segundo. 4 meses seguidos, hermanos, la gente trayendo a la casa de Dios, la gente trayendo porque se arrepintieron, porque vieron que Dios estaba restableciendo el orden del culto, vieron con gozo que se estaba empezando nuevamente a levantar la casa de Dios, vieron que se había limpiado el templo, vieron que los sacerdotes empezaron nuevamente a llegar para ministrar la palabra de Dios, para empezar a enseñar la ley de Dios, para empezar a darles la palabra de parte de Dios, y la gente se puso contenta y empezaron a traer y a traer y a traer y a traer. Y cuando viene después de varios meses el rey, le pregunta al principal de los sacerdotes: ¿cómo van? Y toda esta comida que está aquí, ¿por qué no se la has dado a los demás sacerdotes y levitas? Señor, ya les dimos a todos, míranos cómo estamos. Parecían chinches, man.
Estamos bien saciaditos. Por eso los pastores somos gorditos. Dice, estamos saciados. Y ha sobrado todo esto. Y dice el rey, ok, que se preparen cámaras y vamos a guardarlo para que no falte nunca la provisión. ¿Se acuerdan lo que dice Malaquías? Más o menos por este tiempo es que profetiza Malaquías, cuando dice, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y pruébenme. Dice Dios, pruébenme. Ustedes traigan los diezmos y pruébenme. Y aquí dice que Dios bendecía al pueblo. Dios estaba bendiciendo. Cuando el sacerdote le dice, ¿por qué hay tanto aquí? Y le dice, porque Jehová ha bendecido a su pueblo. Qué principio espiritual tan importante, hermanos. En medio de este mundo tan materialista y consumista que estamos viviendo, América, Estados Unidos, año 2015, estamos tan clavados en el dinero. Estamos tan metidos en las cosas materiales. Los ojos no se cansan de ver, dice Eclesiastés. Y anhelamos y deseamos, y todo lo que vemos lo queremos. Y si este lo tiene, yo lo quiero más grande. Y si este tiene el 5, yo quiero el 6. Y si tiene el 6, yo quiero el 7. Y si este se compró una troca así, yo la quiero más grandota. Y es una carrera desenfrenada. Por adquirir, por comprar. Y a la siguiente generación la estamos envenenando con eso. Muchos de los niños acá no me lo han dicho, pero estoy seguro que ya tienen su wish list. Y en ese wish list, en esa lista para Navidad, les apuesto que no dice amar más a mis papás, respetar a mis abuelitos, portarme bien en la escuela. No. Quiero un Xbox 360, y quiero y quiero mi teléfono, y quiero el iPad porque el otro tiene el. ¿Y saben qué van a hacer muchos de ustedes? ¡Ay, vamos a comprarle sus cositas a mi hijo! Para que esté feliz en el arbolito. ¡Ay, mira cuántos regalitos! Y el chamaco. ¿Traes todos los diezmos al alfolí? ¡Ay, $500, Otoniel! ¿Qué crees que el dinero se da en los árboles o qué? Ah, pero no cumpleaños el chamaco. La quinceañera, man. Cantaba Chava Flores los 15 años de Espergencia, ¿no? Dineral, man. Dineral. Si hiciéramos una lista, y de hecho es un ejercicio muy saludable esto, es una lista de lo que gastaste este año en cosas superfluas. O sea, ¿cuántos zapatos extras te compraste que no necesitabas? ¿Cuántas veces saliste a comer que pudiste haber comido en tu casa sin hambre? ¿Cuántas veces pagaste un buffet para comerte 3 lechugas verdes? O sea, si hacemos una lista, hermanos, nos vamos a dar cuenta de lo desperdiciados que somos. No hagas la lista. Llega ahorita a tu casa, después de que comas rico y de que te comas tu panecito de banana con nuez y abre tu closet. Y entonces dices, ¡ay, Otoniel, $500! No, vamos a abrir tu closet. Hermanas, hermanos, abran su garajito. ¿Cuánto mugrero tenemos ahí? ¿Cuánto mugrero? Y si no está en el garaje, está por otro lado, por ahí está en el basement. ¿Cuánto mugrero gastamos? Este mundo, hermanos, nuestra sociedad, en este lugar donde estamos atascados de materialismo y de consumismo. Y aquí dice que el pueblo diezmaba. No diezmaba y ofrendaba, escucha esto. No diezmaban y ofrendaban para que Dios los bendijera. Diezmaban y ofrendaban porque Dios ya los había bendecido. Porque la bendición de Dios había sido tan grande que ellos venían y traían todo lo que se necesitaba para la casa de Dios. Sexto avivamiento, ya vamos a acabar, 10 minutitos, 5. Sexto avivamiento, en los tiempos de Esdras. Esdras capítulo 9. ¿Cuál es el contexto? Han pasado otra vez más de 100 años después de lo que pasó con el rey Ezequías. 100 años más, otra vez, el pueblo de Judá ha sido llevado al cautiverio a Babilonia y ahora hay un pequeño remanente en Judá que el rey Ciro ha dejado regresar y han empezado a reedificar la ciudad. Y el templo
todos lo están empezando a rehacer bajo el mandato de un hombre, de un sacerdote, de un escriba llamado Esdras. ¿Cuáles son las características de este avivamiento en tiempos de Esdras y de Nehemías? Número 1, Dios restaura maestros de la palabra. Dios empieza a mandar maestros a enseñar la palabra de Dios. Esdras capítulo 9, no es cierto, capítulo 7, versículo 6. Esdras 7, 6. Este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado. Y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo, en el 7º año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes quinto del año 7º del rey, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Versículo 10, muy importante, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñarle al pueblo de Israel. ¿Por qué estaba la buena mano de Dios con Esdras? Porque él se había metido a la palabra, él se había metido a estudiar, a inquirir diligentemente la palabra, los tiempos, la profecía, la ley, los mandamientos, los estatutos y decretos de Dios. ¿Para qué? ¿Para que vieran cuánto sabía él? No, para enseñársela al pueblo. Para eso lo hizo. En un avivamiento, Dios restaura la enseñanza de la palabra. Y amados, aquí ha habido abundancia de enseñanza de palabra. Ya ha venido gente a bendecirnos. Y hemos hecho esfuerzos y trabajo para que la palabra se establezca aquí. En un tiempo de avivamiento, Dios restaura maestros de la palabra. La siguiente cosa, en el tiempo de Esdras, le dio prioridad a las cosas de Dios. Puso la prioridad en la casa de Dios, y lo demás iba a venir por añadidura. Esto lo vemos en el libro de Ageo. Ageo 1:2. Ageo viene junto con Esdras. Ageo es parte de esta primera avanzada de gente que viene de la deportación de Babilonia. Ahí viene también junto con Esdras el profeta Ageo. Y Ageo escribe, capítulo 1, versículo 2. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de la casa, aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿es para ustedes tiempo? ¿Para ustedes de habitar en casas artesonadas? ¿Y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: mediten bien sobre sus caminos. Siembran mucho y recogen poco. Comes y no te sacias. Bebes y no quedas satisfecho. Te vistes y no te calientas. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: mediten en sus caminos. Subid al monte y traigan madera, y reedificaré la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Primero, la casa de Dios. Primero, la presencia de Dios. Todo lo demás vendrá por añadidura. El día que nosotros, hermanos, cambiemos nuestra prioridad y pongamos a Dios como primer lugar en nuestras vidas, otro gallo nos va a cantar a todos en nuestras vidas. El día que empecemos a dejar que Dios sea el número uno en nuestra vida, las cosas van a cambiar alrededor de nosotros. Se cambió esa prioridad. La tercera cosa que pasó en tiempos de Esdras: se rompió el compromiso que había con el mundo, la liga que había con el mundo. Esdras capítulo 10, versículo 1. Mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Qué padre reunión de oración de viernes en casa de Esdras. Venían hombres, venían mujeres, venían niños también. Me encanta que vengan los niños el viernes, no me molesta que estén haciendo ruido, pero mejor que estén aquí, escuchando cómo se ora, cómo se traza la palabra de Dios. Gracias, Rudy. Es bonito ver cómo los niños están ya aquí. Yo me acuerdo de las reuniones de oración los miércoles cuando yo era chiquito.
No estoy muy grande ahora, pero algún día estuve más chiquito. ¿Y saben a qué iba yo los miércoles al culto de oración con mis papás? Nuestros bolsillos iban llenos de carritos. Y nos gustaba que mientras los hermanos empezaban a orar, nosotros nos arrodillábamos según esto, pero pues sacábamos los carritos. Y ahí andamos por abajo de las bancas ahí con los carritos. Éramos como 4 o 5 chamacos. Nunca nadie nos dijo nada. Ay, qué sacrilegio, pero acá estoy. Acá estoy. Y todos los que jugaban conmigo ahí, mientras nosotros jugábamos carritos, la oración estaba descendiendo en ese lugar. Algo hizo que aquí estamos. Ahora, no estoy diciendo muchachos que se vengan con los iPods. No. Esta gente rompió compromiso con el mundo. Esdras capítulo 10, versículo 1. Oraba Esdras, hacía confesión, lloraba, se postraba delante de la casa de Dios. Y vino con él toda la gente, y todos lloraban, dice, amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elad, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Ahora pues, hagamos pacto con Dios. Despidamos a todas esas mujeres y a los nacidos de ellas según el consejo de mi Señor y de los que tienen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Levántate, Esdras, porque esta es tu obligación, y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. ¡Qué decisión tan gruesa! Gente que ya se había casado con extranjeras, y ellos dicen: la regamos, pecamos, porque Dios nos prohibió que nos juntáramos con estas mujeres y que diéramos a nuestros hijos a estas mujeres. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a despedir a estas mujeres. Y no crees que nomás les dijeron: sáquese de aquí. No, hubo juicios de divorcio. Eso lo pueden leer ahí en el libro de Esdras. Pero qué decisión tan dura. No estoy diciendo que te divorcies, pero qué decisiones tan duras, al punto de querer romper un compromiso con el mundo. ¿Qué compromisos tenemos con el mundo, amados? Que nos tienen atados, que tenemos que romper, que tenemos que deshacer, porque nos puede ir mal. El último avivamiento, y vénganse muchachos de la alabanza, porque se están enviando los panes de banana y nuez. El último avivamiento es que les quiero platicar en la Biblia. Ya es en el Nuevo Testamento. Ya pasaron los 400 años de silencio, ya vino Jesucristo, ya nació en Belén, ya fue crucificado, subió al Padre, y entonces viene el gran avivamiento de la historia de Pentecostés, la iglesia. Ya está lista toda la pequeña iglesia que está por nacer ahí. ¿Cuáles fueron las características de este avivamiento? Hechos capítulo 1, versículo 8. La primera característica es que hay poder del Espíritu Santo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos, dice, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho esto, él fue llevado al cielo y una nube le recibió. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, mientras en tanto que él iba, 2 varones aparecieron junto a ellos. Y les dijeron: varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros arriba al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Pero los varones estaban ahora en la tierra, con los pies en la tierra. En Belén los ángeles estaban en el cielo diciendo: gloria a Dios en las alturas. Ahora los varones están aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque era el tiempo de la iglesia. Era el tiempo de avivamiento para la iglesia. Y para que haya avivamiento, hermanos, tiene que haber poder del Espíritu Santo. Segundo lugar, Hechos capítulo 2, versículo 1. Tenía que haber unidad en la iglesia. Tenían que ser uno. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, 120 hombres y mujeres. Unos y otros no se llevaban. Había gente de diferentes contextos.
Había galileos sin letras, sin estudios, vulgares, corrientes, más corrientes que galletas de animalitos. Ahí estaban. Y había gente estudiada. Había gente que había ido a la escuela de la sinagoga. Había mujeres chismosas. Había mujeres odiosas. Había hombres que eran tranzas. Había uno que otro más mal hablado que perico veracruzano. Diferentes todos, de diferentes regiones, de diferentes culturas, de diferentes tratos sociales. Pero ahí estaban, 120, todos unánimes, juntos, orando. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. No Pedro, no Juan, no Santiago, todos. La iglesia. Ya no fue un hombre, ya no fue un grupo específico de discípulos. Fue la iglesia llena del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. La siguiente característica en este avivamiento es que empezó a haber arrepentimiento y salvación. Versículo 38. Pedro les dijo, después de predicarles a todos los que los oyeron ahí: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para ustedes es la promesa, y para sus hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. Y ahí entramos nosotros. En ese versículo entramos nosotros. 40. Y con muchas otras palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sean salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. 3,000 personas. Cuando hay un avivamiento, Dios derrama salvación, arrepentimiento. Y lo último es, en este arrepentimiento, en este avivamiento de Hechos, empezaron a tener ellos favor con la comunidad. Dice Hechos 2:46: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. Este jueves, por tercera vez consecutiva, el alcalde de la ciudad, la oficina del alcalde de la ciudad de aquí de South Bend, me están requiriendo que vaya otra vez a la oficina del alcalde, porque es tiempo de tomar decisiones para la ciudad, y me están llamando para que yo vaya a dar mi opinión. Dios dice que la iglesia empezó a tener favor con el pueblo. Las autoridades se daban cuenta de lo que estaba sucediendo. Las autoridades romanas del imperio sabían que algo estaba pasando con la iglesia, que algo venía para su ciudad, y por eso dice que tenían favor con todo el pueblo. Y el Señor iba añadiendo gente a la iglesia todos los días, los que habían de ser salvos. Todos los días se están empezando a repartir tarjetitas. Todos los días estamos empezando, uno por acá, otro por allá, pero todos estamos repartiendo tarjetitas. Y el Señor empieza a añadir, y el Señor empieza a traer gente, y el Señor empieza a bendecir. Cuando Dios empieza a traer, hermanos, un avivamiento, muchas de estas condiciones de las que les acabo de platicar ahorita ya se están dando en este lugar. Muchas de estas condiciones para formar una supercélula ya se están empezando a combinar. ¿Qué es lo que va a hacer Dios? Yo no sé. ¿Cómo lo va a hacer? Yo no sé. ¿Con quién lo va a hacer? Yo no sé. Pero lo creo. Pero lo creo, porque lo he visto, porque he visto cómo funciona, hermanos. Pero eso sí les digo, no va a llegar en forma automática. No va a llegar solamente porque estamos muy contentos. Tenemos que seguir enseñando y aprendiendo la palabra de Dios. Tenemos que restablecer los tiempos de adoración familiar.
los tiempos de adoración congregacional, no de venir solamente como espectadores a escuchar la música, sino entregar nuestros corazones para que los salmos, los himnos y los cánticos espirituales ministren a nuestro corazón, a nuestras emociones. Tenemos que integrarnos en nuestros ministerios. Es tiempo de seguir trayendo nuestros diezmos y ofrendas para apoyar la obra de Dios y pronto tener más ayuda de tiempo completo sirviendo, de animarnos a terminar nuestro edificio. Ahí está parado, lo tenemos que acabar, lo tenemos que terminar, porque Dios está pidiendo que dónde voy a poner a la gente que les voy a dar, dónde se las voy a echar. Llegaron los montones en tiempo de sequías. ¿Qué hago? Preparen cámaras. Llegó la abundancia en tiempo de José en Egipto. ¿Qué vamos a hacer? Preparemos hilos inmensos para guardar. Es tiempo de avivamiento. ¿A dónde vamos a poner las almas? Si me llegan 20 niños más, ¿qué hacemos? Dios es sabio, no manda más. Dice, no pueden ahorita, pero cuando puedan, entonces van a ver. Van a ver. Es tiempo de terminar, hermanos. Debemos persistir en la oración los viernes. Vénganse los viernes. ¿Estás cansado del trabajo? ¡Qué padre! Vente para acá. ¿Tienes así de lavar y planchar? ¡Qué padre! Vente para acá. ¿Tienes muchas otras cosas que hacer? ¡Qué padre! Vente para acá. Pon primero a Dios. Pon primero a Dios. Y todo lo demás va a venir por añadido. Pon primero a Dios y después te vas a lavar y planchar. No crees que va a venir un ángel a lavar y planchar a tu casa. Pero pon primero a Dios y Dios te va a dar fuerzas para poder terminar lo que tengas que hacer. Hay mucho que hacer, hermanos. Mucho trabajo. ¿Quién se suma a esto? Pónganse de pie. Pónganse de pie. Señor, muchísimas gracias por este tiempo, Padre. Gracias. Señor, porque es emocionante ver lo que tú estás haciendo, ver la forma como se están empezando a combinar una serie de circunstancias en medio de nosotros. Quizás no todos tienen ahorita, Señor, la fotografía completa, pero si nos remontáramos como águilas hasta las alturas y pudiéramos ver todo lo que está sucediendo en el mundo espiritual en este momento en medio de nosotros, nos daríamos cuenta que algo grande viene, Señor. Algo grande viene para tu iglesia. No es casualidad que en este momento el mundo se está dando todo este terrorismo y estamos viendo desastres y estamos viendo situaciones tristes, lamentables, gente muriendo por todos lados. No es casualidad lo que estamos viendo en las noticias. No es casualidad que estamos viendo cómo la inmoralidad está cayéndose en medio de nuestra sociedad. Cómo están volteando la espalda a Dios. Todo se está preparando para un avivamiento tremendo, para que la palabra de Dios corra, para que la palabra de Dios llene, sature, cambie corazones. Esta nación tiene que voltear su mirada hacia ti, y esta nación tiene que reconocer que se ha prostituido detrás de ídolos y de dioses ajenos, y tiene que reconocer que Jesucristo es el Señor. Aquí está tu iglesia, Señor. Aquí estamos listos. Capacítanos, enséñanos, adiestra nuestras manos para la guerra. Vamos a ir a conquistar, Señor. Vamos a salir a predicar, no solamente en español. Vamos a predicar en inglés. Va a haber predicadores que estén predicando aquí en inglés. Va a haber predicadores que estén en otras lenguas aquí predicando. Y si es necesario que en aquel lugar tengamos cultos multilingües, los vamos a tener. Pero necesitamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos llene de poder, de ese poder transformador, de ese poder para cambiar vidas. Oh Dios, quita de nuestros ojos la venda, quita de nuestros ojos el materialismo, Señor, que nos hemos metido tanto. Rompe nuestra comodidad, rompe, Señor, ese conformismo en el que hemos vivido, y aviva tu obra, Señor, en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, dala a conocer. Gracias por las personas que nos visitan esta tarde, Señor.
Bendíceles, guárdales. Si alguno de nuestros visitantes no ha entregado su vida a Cristo, permite, Señor, que esta palabra pueda él entender que Jesucristo es la única verdad, el único camino para poder llegar al Padre, y que pueda hacer una decisión de entregar su vida a ti en este día, Padre. Gracias, Señor. Gracias en nombre de Jesús. Vamos a adorar al Señor. Vamos a adorar al Señor.